Hola, bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Octavo día desde el inicio de la invasión de Rusia al territorio ucraniano, una jornada en la que en una segunda mesa de diálogo entre las partes involucradas en esta guerra acordaron la creación de corredores humanitarios para civiles. Ambos bandos decretaron también un alto el fuego mientras estos corredores son establecidos. Importante destacar el anuncio hecho por Moldavia, que es un país vecino a Ucrania, que ha recibido también a miles de desplazados en solamente una semana y que cuenta con una región separatista prorrusa, es decir, un escenario muy parecido como el que tenía Ucrania hace algunas semanas atrás. Anunció hace pocas horas que se incorporará a la Unión Europea, tal vez previendo un poco lo que le puede llegar a suceder viendo a lo que le pasa a su vecino Ucrania. Eso en cuanto a los hechos del día, pero desde muchos tiempo atrás, antes del inicio de esta guerra abierta, el discurso del Kremlin ha tocado fibras sensibles de la historia rusa para justificar esta invasión al territorio ucraniano, llamada en Rusia simplemente como una operación militar especial. Así se le llama en Rusia a esta invasión al territorio ucraniano. Así lo decía el presidente ruso Vladimir Putin hace exactamente una semana, horas antes de empezar la invasión. He decidido llevar a cabo una operación militar especial cuyo objetivo es proteger a las personas que han sido intimidadas y sometidas al genocidio por el régimen de Kiev durante 8 años. Nos esforzaremos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania y llevaremos ante la justicia a quienes cometieron múltiples crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos rusos. Desde esa óptica del presidente Putin, vendió la idea de ir a liberar a Ucrania, desmilitarizarla, también desnazificarla, después de hablar de genocidio, después de haber criticado a las autoridades ucranianas. Todo esto sin ninguna prueba concreta o evidente, por lo menos el presidente no lo mostró ni a Rusia ni al resto del mundo, pero con el deseo claro de evitar que Kiev optara por unirse a la OTAN y a la Unión Europea. En respuesta, el discurso ucraniano ha sido de un llamado a la unidad, a la necesidad de combatir a ese invasor y también estar al nivel de igual a igual con los integrantes de la Unión Europea, a quienes pidió ayuda. Veamos. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Hemos demostrado nuestra fuerza, hemos demostrado al menos que somos como ustedes. Así que demuestren ustedes que están con nosotros, demuestren que no nos abandonan y que son realmente europeos. Así la vida vencerá a la muerte y la luz vencerá a las tinieblas. Gloria a Ucrania. Muchos han indicado que el discurso oficial ucraniano, el manejo de la información, de los contenidos que distribuye y también el manejo que le ha dado a las redes sociales, también las circunstancias que están viviendo en estos momentos han permitido haber catapultado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al nivel de un héroe nacional, también muy respetado y admirado en Occidente y en otros países alrededor del mundo. ¿Qué tanto hay de cierto en lo que leemos en los medios ucranianos y en los medios rusos y en el discurso oficial que da Ucrania, que da el Kremlin, que da la Unión Europea y que da Estados Unidos? ¿Qué tanto ha servido el discurso de genocidios, hechos históricos como la invasión de los nazis a Ucrania para llevar a cabo esta guerra? ¿Qué tanto de él, ya sea desde el lado ruso o desde el lado ucraniano, o también desde el lado de la Unión Europea o de Estados Unidos, han comprado las naciones occidentales? La guerra mediática en el marco de la guerra de Ucrania es nuestro tema de debate hoy en France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Sonia Herrera Sánchez. Ella es doctora en comunicación audiovisual y especialista en estudios feministas y periodismo de paz. También está con nosotros Javier Bernabé Fraguas, él es doctor en Relaciones Internacionales, también especialista en Información y Comunicación Internacional y en Comunicación de Crisis y Conflicto. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter, estamos como @France24-es y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos los comentarios y las preguntas a través de nuestras redes sociales. Comienzo entonces con Sonia en la ciudad de Barcelona, en España, preguntándole si hay una fuerte influencia del discurso para persuadir y para
construir una retórica de guerra, digámoslo así, para justificar la invasión y los hechos que estamos viendo en los últimos días allí en el este de Europa. ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias, Santiago. Un placer estar con vosotros, aunque sea en estas circunstancias. Se suele decir, ¿no? Hay una frase hecha que suele decir que lo primero que muere en una guerra es la verdad. Y lo constatamos una vez más con este episodio, tanto por el lado ruso, las imágenes que estábamos viendo eran buena prueba de ello. Vladimir Putin y el Kremlin están mostrando pues una guerra muy limpia, ¿no? Que le he leído a alguna compañera hoy en prensa, ¿no? Una guerra muy limpia, sin muertos, donde solo se ve el ejército ruso como si fuera prácticamente de paseo. Y por otro lado, ¿no? Desde los medios ucranianos se muestra todo lo contrario, ¿no? Intentando fomentar la empatía en todos aquellos territorios o países de la Unión Europea que se pueda, o de Occidente, si contamos también a Estados Unidos, donde Zelensky pueda pensar que tiene aliados. Claro. Esto es así, ¿no? Se activa una maquinaria donde el periodismo queda a un lado, específicamente el periodismo de paz o el periodismo preventivo, Sí. y se pone en marcha la maquinaria de propaganda. Javier, en estas circunstancias, en este escenario en el que estamos o que están viviendo en el este de Europa y que vive el mundo entero también, ¿qué tan importante es en el desarrollo de las guerras, de los conflictos, el discurso de ambas partes, de los que estén implicados o de los que estén interesados en este tipo de enfrentamientos? En este caso estaríamos hablando de Rusia, Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué tanto peso tiene el discurso en este tipo de conflictos armados? El discurso ha tenido peso al inicio, bajo mi punto de vista. Si vemos el enfoque hacia el exterior, el discurso va a seguir teniendo peso hacia el interior de lo que estamos hablando. Es decir, creo que hacia Estados Unidos y hacia la Unión Europea el discurso de Putin no creo que tenga ningún peso a nivel propagandístico. La propaganda rusa se está trabajando hacia el interior del país. Yo he estado intentando hablar con alumnos y exalumnos rusos, porque en mi universidad hay un convenio para cursar uno de los másteres que tenemos con una universidad rusa, y evidentemente me atrevo a deciros desde aquí y en directo que el miedo es tajante, y lo ves en respuestas de colegas que normalmente no responderían como están respondiendo. Es decir, dentro de Rusia ese discurso puede tener un peso, pero hay mucha gente que evidentemente no se lo está creyendo. Claro. Cuando hablamos de desnazificación en un país donde el presidente es judío, donde ha salido una superviviente del cerco nazi a Kiev, Claro. No me atrevo a decirte la edad porque ha salido hoy en medios, entre 80 y 90 años, en una comunidad judía, diciendo que qué está haciendo Putin. Evidentemente creo que, bueno, pues el trabajo de las palabras tienen un peso, pero el trabajo de los hechos creo que está siendo demoledor en este caso, ¿no? Sí, por supuesto que la propaganda es fundamental. Pero claro, insisto que en el caso ruso, bajo mi punto de vista, está mucho más enfocada hacia el interior, porque hacia el exterior no creo que haya nada donde rascar en este momento. Javier, Sonia, quiero que hablemos de algunos de los términos que han venido utilizando medios rusos, han citado también medios occidentales porque han sido palabras textuales del presidente Putin, del canciller Lavrov y de algunos funcionarios rusos. Vamos a comenzar primero por el lado del discurso ruso. Ya Javier lo mencionaba, la desnazificación de Ucrania, desmilitarización de Ucrania. Se habló de un genocidio contra los ciudadanos rusos en el este del país para construir este discurso, que lo que estamos viendo es que no es un discurso nuevo de las últimas semanas. Putin ya llevaba muchos meses lanzando mensajes
dándonos luces de lo que podíamos llegar a enfrentar, que es lo que estamos viendo en este momento. Sonia, ¿cuál es su análisis de estos términos? El término de desnazificación le ha dado la vuelta al mundo porque la gente no entiende en el contexto en el que está el mundo ahora que se hable de nazismo en Ucrania. El otro día una compañera comentaba, ¿no?, también que seguramente si invadieran España también habría pues grupos neonazis seguramente luchando y defendiendo el país, y que no por eso se consideraría que España es necesario desnazificarla, ¿no?, a pesar del crecimiento de la ultraderecha en los últimos años. Es evidente, como decía Javier, que es un discurso y una justificación hacia adentro. Hoy salían imágenes incluso de soldados rusos súper jóvenes desolados, ¿no?, y desmoronándose al hablar con sus madres y con sus familias por teléfono, diciendo: es que lo que nos estamos encontrando es una guerra de verdad y una resistencia que no esperábamos, porque se nos había dicho esto, ¿no?, que íbamos a liberar al pueblo ucraniano de un régimen totalitario, y no está siendo así. Entonces, bueno, es probable que esta fagocitación, ¿no?, de ciertos términos acabe cayendo por su propio peso, o al menos Claro. así lo espero. Javier, para los rusos, dada la historia que tienen, ¿qué peso tienen este tipo de palabras? Genocidios, desnazificación, desmilitarización, confrontación. Entendemos el protagonismo que tuvo la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la relación que tiene con Ucrania a lo largo de la historia y episodios muy difíciles que vivieron los ucranianos al interior de la Unión Soviética, hambrunas, también el acecho de los nazis a ciudades como Leningrado. Son palabras que históricamente a los rusos les genera un peso muy grande a nivel de su conciencia, de su historia y de su pasado como nación. ¿Cómo lo ve usted? Claro, por eso se utilizan, por eso Vladimir Putin las pone en marcha para tocar algunas teclas, algunos clics de alguna población rusa que pueda estar bastante desinformada. La cuestión es cuando tienes rusos que están informados, que controlan lo que pasa en el mundo, que saben lo que pasa a su alrededor y que esas palabras no pueden calar de una manera definitiva. Es decir, yo creo que van a tener un peso importante hasta determinado momento, y a mí lo que me da bastante respeto, lo que me da miedo es qué va a pasar en el siguiente paso de este enfrentamiento, que bajo mi punto de vista, después de los ataques artilleros monumentales que estamos viendo, puede convertirse en una guerra de cerco prácticamente medieval, en una guerra de asedio, donde puede haber cierta resistencia barrio por barrio, calle por calle, donde tropas de operaciones especiales tengan que hacer un trabajo exhaustivo, ¿no?, de limpieza prácticamente cuerpo a cuerpo. En ese escenario, ¿dónde van a quedar los medios de comunicación que tenemos allí? Porque Claro. evidentemente creo que Internet va a quedar en manos del invasor en cuanto tenga mucho más poder del territorio, y en ese momento es una pregunta que hago porque tengo inmensas dudas, ¿no? ¿Dónde van a poder informar los medios de comunicación que diversos países tenemos allí? ¿Dónde nuestros enviados especiales Sí. van a poder hacer su trabajo? Se les va a dejar, porque esa para mí va a ser el elemento contralenguaje más importante. El elemento de las imágenes y del lenguaje que se genere a partir de medios de comunicación que no pertenezcan ni a Ucrania ni a Rusia. Sí, Y buena esa pregunta. duda la pongo en la mesa porque no tengo ni idea, ¿no? Buena pregunta, y en el marco de ese siguiente paso que podríamos llegar a evidenciar, traigo aquí una frase que de hecho la ha pronunciado hoy el presidente Putin. Ha dicho que Ucrania y Rusia son un solo pueblo. Yo no sé qué significado pueda tener para ustedes esta frase, pero viendo que Occidente no leyó las frases que dio el presidente Putin a lo largo de estos meses para entender la estrategia, Sonia, ¿esto qué nos puede estar diciendo? Haciendo un poco de análisis de esta frase, podríamos estar tal vez especulando que está haciendo referencia a ese gran pasado histórico, a esos siglos de unión que tiene Rusia con Ucrania, o a un posible control de Ucrania. No me gusta hacer política ficción, ¿no?, porque siempre es arriesgado, pero
creo que Putin ha dejado claro, no solo en esta semana, sino en... Bueno, el personaje no es nuevo, también que esta falsa sorpresa que genera, ¿no? Como si ahora descubriéramos todos de repente las ambiciones de Vladimir Putin, también resulta incluso un poco naif, pero creo que la ambición expansionista o imperialista de Putin se ha dejado ver en sus discursos desde hace muchísimos años, ¿no? Esta alusión constante, ¿no? al pasado, pues podríamos decir casi zarista de Rusia, ha estado siempre muy presente. De ahí, ¿no? También este apelar, pues bueno, a los orígenes del pueblo ruso, ¿no? Vinculados a Ucrania, y bueno, y también de ahí pues surgen esos temores, ¿no? Que tú compartías al principio del programa, pues de Moldavia y de otros países vecinos, Claro. antiguas repúblicas soviéticas. Quiero que pasemos al otro lado de la frontera, digámoslo así, a la otra cara de la moneda, y es el discurso desde Kiev. Desde Ucrania han construido un discurso a través de los medios de comunicación, un uso muy distinto al que le ha dado Moscú a las redes sociales y a la forma de entregar información. Y esto ha provocado una gran unión de los ucranianos, que es un país étnicamente diverso, con unas variantes culturales muy particulares, y que precisamente esa construcción de nación ha costado, pero para enfrentarse a los rusos sí ha habido unidad. Y también prácticamente ha lanzado al presidente Zelensky como un héroe nacional y como un personaje destacado a nivel internacional. Ahora resultó que ya no lo ven como un simple actor que llegó a la presidencia del país, sino que lo ven como un político con las botas puestas, luchando por su país, dando ejemplo de liderazgo. ¿Cómo ven ustedes esa creación de ese discurso que también los medios occidentales tenemos que agarrar con las pinzas, porque no todo lo que estén diciendo desde Kiev pueda que sea con un mensaje muy positivo para entregar a los medios de comunicación? Todo toca pasarlo por un double check. Claro, Sonia. toca pasarlo. O bueno, Javier, adelante. Toca pasarlo por un double check, pero quiero decir, ¿qué queremos de Zelensky? Porque si ahora mismo se le acusa, ¿no?, de no ser un gran presidente por haberse quedado en Ucrania en vez de haber huido del país, ¿qué hubiéramos pensado si hubiera huido del país? Es decir, yo entiendo lo que estás diciendo a partir de un discurso propagandístico ucraniano que es absolutamente cierto y que por otro lado es previsible y lógico. Pero es que no sé qué ha podido cambiar para que entendamos que esa persona está haciendo lo que debe hacer, que es quedarse a defender su país. Es decir, más allá de que si no está en Ucrania y lo que estamos viviendo es un montaje de Zelensky que esté haciendo ese trabajo fuera del país, sí, el resto es, si se ha quedado dentro, es cierto, ¿no? Evidentemente son mensajes propagandísticos, claro. Evidentemente las imágenes que justamente ahora estamos viendo de ese aplauso unánime en el Parlamento Europeo, no dejar terminar el aplauso, levantarse, puño en alto e irse, está trabajado y son imágenes poderosas. Pero es que no creo que podamos esperar otra cosa, claro, en un momento en el que están invadiendo tu país. Sí, y el fin del discurso finalmente es convencer a la gente, y este discurso, puede que uno esté a favor o en contra, ha logrado convencer a los ucranianos, los ha unido, ha convencido al mundo entero, y el respaldo a Ucrania es a nivel mundial, cosa claro, que no ha recibido el discurso desde el Kremlin, por ejemplo. Pero es que no veo alternativa. Claro. O sea, ¿qué debería haber hecho Zelensky para no ser propagandístico? Entonces me estoy... En este punto, quiero decir, no veo opción. O sea, sí, pero en términos de la estrategia comunicativa y del discurso, ¿qué análisis hace usted? ¿Qué destaca? ¿El manejo de las redes? ¿Estos mensajes cortos del presidente hablándole casi que de tú a los ucranianos? ¿O cuál cree usted que es la estrategia que ha dado resultado? Yo creo que es la sumatoria y la imagen de un presidente mucho más cercano que cualquier otro anterior presidente de Ucrania al pueblo, ¿no? Más allá de la anécdota, ¿no?, de que haya sido un cómico y un actor, bueno, tenemos otro actor que no fue cómico, desde luego no lo fue para América Latina, que es Ronald Reagan, ¿verdad?, en Estados Unidos. Sí. La figura de Zelensky, yo creo que desde fuera de Ucrania estaba siendo interpretada de una manera y desde dentro de Ucrania estaba siendo interpretada de otra, ¿no?
y me atrevo a decir esto también por conversaciones con colegas ucranianos, Claro. diciendo, bueno, ¿no? Que no lo estaba haciendo tan Sí, mal Javier. como se podría pensar. Sí, pues para complementar, antes de darle la palabra a Sonia, la revista Forbes hizo un artículo precisamente hablando sobre esta creación de discurso por parte de Ucrania y hacía una lista de una serie de lecciones de liderazgo que estaba dando el presidente Zelensky al mundo entero, y eran casi 10 ítems diferentes en los que destacaban muchas de las cualidades de lo que había hecho, por lo menos en la última semana. Sonia, su opinión sobre este discurso de Ucrania, sobre la estrategia que ha hecho el gobierno ucraniano para difundir información hacia el resto del mundo y unir al pueblo. Yo creo que hay un uso muy inteligente de la imagen del propio presidente, que no es que esté inventando el hilo negro él por su parte, ¿no? Creo que Claro. a mí el verlo aparecer, ¿no?, en camiseta, con indumentaria militar, ¿no?, como muy de traje de faena, de me he quedado a defender mi país, ¿no?, y por lo tanto esto no lo puedo hacer de traje y corbata, a mí pues me traía a la memoria, ¿no?, aquellas imágenes de Barack Obama desplazándose a zonas de alguna catástrofe natural y bajarse del helicóptero presidencial con la camisa remangada, ¿no?, como de yo vengo aquí a ayudar, ¿no?, aunque fuera un acto puramente Sí. político y de presencia. O sea, son esas estrategias de la comunicación política que se llevan trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Y que, como decía Javier, pues hace que el presidente se presente como una persona mucho más cercana al pueblo, ¿no?, como uno más, a fin de cuentas. Sonia, y dentro de esa estrategia de comunicación política, ¿qué tan necesaria es precisamente la construcción de héroes en este tipo de conflictos? Pensaría yo que esto es más importante para la población que para los mismos gobernantes. ¿Y cómo lo ve usted en el escenario en el que estamos? ¿Qué es mejor o qué puede funcionar mejor? ¿Un hombre fuerte como Putin o un héroe líder como Zelensky? Bueno, yo creo que ambos arquetipos son arquetipos muy patriarcales, ¿no? A fin de cuentas acaba pareciendo que la guerra se juega entre dos personas, y por otro lado, pues se está invisibilizando todas las estrategias de resistencia también pacífica que puedan haber de un lado y de otro, ¿no? Son escasas las imágenes, y a mí me parecen quizás de lo más potente que ha aparecido estos días en medios, son las manifestaciones contra la guerra en territorio ruso, que esa gente sí que está poniendo el cuerpo, ¿no?, para Claro. parar la guerra y asumiendo grandes riesgos. Entonces, bueno, esto tiene que ver mucho con un tipo de periodismo que ha crecido muchísimo en los últimos años, que es el periodismo de declaraciones. Y al final en este conflicto bélico también se está asumiendo este tipo de relato, ¿no?, de Putin dijo, Zelensky dijo, ¿no? Y entre medio se invisibiliza a las víctimas. Sí, entro ya en la recta final del programa, Javier. Pregunta importante, y creo que la pregunta más destacada de este programa es, en el escenario en el que estamos, en esta invasión de Rusia al territorio ucraniano, ¿cómo se puede construir un periodismo que tenga un discurso mediático que le apueste a la paz? Porque todo lo que hemos oído es guerra. Hablamos de Putin argumentando su necesidad de invadir Ucrania, y a Zelensky su necesidad de tenerse que defender y a llamar a los ucranianos a armarse y defender. Pero no hay un discurso de paz de ninguno de los lados, ni siquiera de la Unión Europea o de Estados Unidos, que todavía apoyan la idea de una salida diplomática. Es una pregunta que la comparto con ustedes porque surgió en una conversación con una de mis colegas aquí en la redacción, Mar Romero, que es parte aquí del equipo de France 24, y me quedó sin respuesta. No pudimos concluir ningún tipo de respuesta para esta pregunta, y quiero hacerla y trasladársela a ustedes a ver qué piensan. Bueno, es que yo no sé si Sonia te va a poder aportar algo más, pero por mi parte te vas a quedar sin respuesta también. Entonces, y te lo digo desde un trabajo bastante exhaustivo, habiendo sido pues el que diseñó, ¿no?, el término académico de periodismo preventivo, y habiendo trabajado en él desde hace muchísimos años, habiendo estudiado a Galtung y con Galtung,
Claro. Creo que es absolutamente inviable en este momento que los medios de comunicación puedan hacer algo parecido a todas las directrices de periodismo de paz. Sí. Lo primero porque estamos viendo una lucha absolutamente desequilibrada. Y por lo tanto, ante la invasión de un territorio con la fuerza aplastante que lo está haciendo Rusia, es bueno, el elemento de equilibrio, bajo mi punto de vista, estaría en enfocar reportajes a las víctimas del conflicto de una y otra parte. Sí. Se está haciendo en parte, bajo mi punto de vista, porque evidentemente la cifra es abrumadora. En una semana 1 millón de refugiados y los que nos quedan en las semanas siguientes. Sí. Ante eso no se puede ocultar. En los medios españoles, por ejemplo, bueno, pues hay destacados, hay periodistas Javier. destacados y periodistas destacadas cubriendo eso específicamente, por ejemplo, en la frontera de Ucrania y Polonia. Sí. Eso es una vía. Sí. Desde Rusia, bajo mi punto de vista, es imposible, porque los medios están totalmente encorsetados, hay una censura tremenda. Que ya vamos a hablar de ese tema. Claro, lo que estaba diciendo Sonia, ¿no? De las víctimas, en muchos casos mujeres, además, que han sido detenidas, apaleadas en la calle por manifestarse contra Putin. Los medios tienen que cubrir eso, pero ¿qué medios están en Rusia con la posibilidad de cubrir eso, ¿no? Claro, Javier. Y Sonia, ¿su opinión? Coincido con Javier en que en Rusia ahora mismo es imposible. De hecho, los pocos medios creo que todavía quedaban un poco independientes y que cuestionaron el conflicto y que pronunciaron, creo, la palabra guerra, fueron censurados al primero o segundo día de la invasión rusa, y tampoco creo que se lo podamos pedir ni siquiera a los medios ucranianos, ¿no? Pero que sí que creo, ni a los compañeros y compañeras que están cubriendo, de otras nacionalidades, que están cubriendo el conflicto en primera línea. Creo que es difícil hacer periodismo de paz desde el frente, ¿no? Y hacer poco más que contar lo que se está viviendo, pero creo que sí, sin lugar a dudas, se lo podemos pedir a quienes trabajan y trabajamos desde la retaguardia en otros países, a las voces expertas que se lleva a opinar a las tertulias, como nosotros y como otras muchas personas, porque creo que lo que no se puede hacer desde esos espacios cómodos y confortables es atizar todavía más el fuego. Sí. Y creo que sí que es momento, quizás, y sobre todo ante la amenaza nuclear que el presidente Putin ha puesto sobre la mesa, pues sí que hay que abogar porque el periodismo de paz es una salida real. Estos días se está criticando mucho, ¿no? Y en redes se está viendo ataques muy violentos, es muy paradójico, ¿no? Pero está viendo ataques verbales muy violentos contra el movimiento pacifista, ¿no? Y se nos tacha, pues eso, ¿no? De ilusos, de naifs, de poco realistas, importancia, ¿no? a lo que está sucediendo, al conflicto que se está viviendo allí, minuto a minuto. Ya me quedan pocos minutos para terminar el programa. Quiero terminar hablando del tema de las críticas a los medios rusos, los medios internacionales de la Federación de Rusia, desplegados en Estados Unidos, en Europa y en América Latina para informar desde la perspectiva de Moscú, que han sido en algunos países censurados. ¿Es la censura la mejor forma que tiene Occidente para hacer frente a esta maquinaria de propaganda del gobierno ruso a través de sus canales de noticias, de sus agencias de noticias y de sus sitios en Internet? ¿Es la mejor forma para combatir esta desinformación de la cual tanto critican al gobierno ruso de estar contando la historia como no es desde la perspectiva de Occidente? Claro está. Sonia. Yo no creo que la censura nunca sea la solución. O sea, me parece comprensible, pero bueno, aquí creo que era de Unamuno, ¿no? Aquella frase de venceréis pero no convenceréis, ¿no? Pues creo que al final la censura siempre es una resolución simplista porque siempre cuesta muchísimo más vencer y convencer mediante argumentos, ¿no? Que contrarresten ese discurso propagandístico de los medios rusos. Es más complejo, pero creo que el camino va por ahí. Bueno, y cuando también muchos medios occidentales han sido criticados por llevar una perspectiva también muy sesgada de esa realidad que se está viviendo en Ucrania. Javier, su opinión sobre este tema de la censura en Occidente.
Hombre, yo creo que la censura, entre otras cosas, nos está dificultando el trabajo a los que trabajamos analizando lo que hacen los medios, ¿no? Yo soy periodista también, ¿no? Y por lo tanto, aquí se va a cortar en la Unión Europea, si no se ha cortado ya, la posibilidad de acceder a Russia Today y a la agencia Sputnik, ¿no? Yo, habiendo dicho esto, no creo que sea tampoco equilibrado el decir que los medios occidentales también están haciendo el mismo tipo de propaganda. Por supuesto que sí, están haciendo un trabajo dentro de un conflicto armado de mensaje propagandístico. Pero desde luego, cuando hablas de desnazificación, cuando hablas de genocidio del pueblo ruso en Ucrania y cuando hablas de cosas que son completamente comprobables, que no han ocurrido, estoy con Sonia, es muy costoso hacer un trabajo de desmentir cada cosa que sale en esos medios, pero sería lo más correcto. La censura, bajo mi punto de vista, nunca va a ser un elemento útil, correcto, ni ético a nivel de trabajo profesional desde los medios de comunicación. ¿Cómo creen entonces ustedes que se puede hacer ese balance para evitar la censura y para evitar estos medios de propaganda de ambos lados? Porque lo estamos viendo tanto de Occidente como de Rusia como desde el lado ucraniano. Sonia. Bueno, mi maestro Xavier Giró siempre ha hablado de las grietas informativas y eso nos enseñó a muchos que pasamos por sus clases en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces creo que siempre hay grietas y más aún en un conflicto, ¿no? No está todo controlado y entonces creo que es importante, ¿no? También ver qué alianzas se pueden encontrar incluso dentro del propio territorio ruso, ¿no? Javier mismo lo contaba, ¿no? Que él se había puesto en contacto con exalumnos. O sea, siempre hay voces críticas y es importante que esas voces críticas se oigan también en los medios occidentales. Claro. Javier, rápidamente para ya terminar el programa, por favor, muy puntual. La cuestión sería que esas grietas que el maestro, mi amigo, el maestro Xavier Giró, destacó en muchos de sus análisis, las podemos encontrar en muchísimos medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación que estás diciendo no son un bloque monolítico. Esas grietas las vamos a poder encontrar en programas de la BBC. Esas grietas las vamos a poder encontrar en programas de esta cadena en la que estamos. ¿Cómo no? Va a depender del trabajo periodístico, que en muchos casos depende de una iniciativa personal del periodista o de la periodista que cubra esa noticia. Sí. El elemento de, ¿cómo decirte? La prueba clave. ¿Cuántas fuentes están utilizando? ¿Cuáles son esas fuentes? Si esas fuentes están contrastadas, ahí vamos a ver una grieta. Si esas fuentes son monolíticas, ahí no hay grieta alguna. Sí. Entonces, ese contraste lo vamos a poder medir. La cuestión es que, claro, es muy difícil hacer ese trabajo, pero claro, es el momento de hacerlo. Claro. A Javier y Sonia les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el debate, haber compartido con nosotros sus opiniones y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Sigan con France 24.